Hoy nos está viendo y escuchando por este subprograma Praxis Te Asesora, que se transmite vía Facebook por Canal Gente Libre o por www.canalgentelibre.mx. Desde luego queremos destacar que el día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante que tiene que ver con la reproducción asistida y sus implicaciones jurídicas. Para ello nos acompaña el licenciado Jorge Antonio La Vega Nicasio, quien es un experto en el tema y desde luego a quien le agradecemos haya aceptado la invitación para hablar de este tema. Pero previamente quisiera hacer como que una síntesis porque en cierta medida no todo el auditorio que nos escucha, nos ve, es abogado o es estudiante de derecho y de alguna forma pues podrá tener alguna duda qué es la reproducción asistida y por esa razón me permitiría primero pedirle a la persona que el día de hoy nos acompaña que nos explique un poquito en términos muy sencillos en qué consiste esa reproducción asistida para que también vayamos desarrollando todo lo que implica en el ámbito jurídico. Pues adelante, mi estimado Jorge, y pues bienvenido a tu programa. Pues muchas gracias, maestro. Es un honor estar aquí nuevamente con usted. Realmente es un programa en el que vamos a hablar de esta figura que es muy controvertida. Si bien ha dado resultados positivos, también existe una cierta parte de la sociedad que se opone a ello, que es la reproducción asistida y sus consecuencias jurídicas. Pero, ¿qué es la reproducción asistida para entenderlo de una manera más sencilla? Para empezar, cabe aclarar que la reproducción asistida no solo se ve en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito médico. Entonces son términos que realmente sí son complejos de entender, sin embargo se va a tratar de llevar una forma de diálogo muy clara. ¿Qué es la reproducción asistida? Bueno, para empezar, nosotros sabemos que las familias han atravesado a lo largo de todo este tiempo un sinfín de modificaciones. Desde el matrimonio, que primero era un matrimonio entre personas heterosexuales, hombre y mujer, después matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora a ese mismo derecho se suma otro derecho, el de la adopción. Entonces la familia va cambiando constantemente y en esta ocasión se habla sobre el cambio en cómo se crea esa familia a través de la procreación. La procreación se da por lo regular entre un acto sexual que tiene un hombre y una mujer. Sin embargo, ha existido problemas entre el hombre y la mujer en algunas ocasiones, ya sea internamente o externamente. Por eso viene a auxiliarnos lo que es la tecnología y la medicina. ¿Qué es la reproducción asistida? Pues es el conjunto de métodos quirúrgico-médicos que ayudan a las personas a poder procrear de una manera distinta a la que naturalmente se viene desarrollando. O sea, ya no se tiene que hacer tal vez forzosamente un acto sexual, sino que ya a través de métodos médicos. Esto es acudir con especialistas médicos que ellos se van a encargar por medio del instrumento y las instalaciones adecuadas de generar vida. ¿Cuáles son los tipos de reproducción asistida que actualmente existen o se conocen tanto en nuestro país como en otros países? Porque es de mencionar que la reproducción asistida pues se viene a desarrollar en otros países, por lo regular en Europa o en el norte de América, ¿no? Es, primero que nada, la inseminación artificial. La segunda es la reproducción in vitro. Y la tercera es la maternidad subrogada. Para entender cada uno de estos los voy a desglosar poco a poco. ¿Qué es la reproducción por inseminación artificial? Bueno, hay ocasiones en las que, por ejemplo, una mujer no puede tener un hijo porque es infértil y un hombre también no puede generar vida por lo mismo de que es estéril. Entonces acuden a la reproducción por medio de la inseminación artificial. ¿En qué consiste? En que al hombre se le va a extraer los espermatozoides necesarios para que estos sean insertados al óvulo de la mujer y estos puedan a su vez crear vida. Pero ¿cómo se hace esto? Este es un procedimiento interno en la mujer, que quiere decir que a la mujer solo va a ser la receptora de los espermatozoides que en algún momento se le van a llegar a extraer al hombre a través de sus testículos y que van a insertarlos mediante los elementos y el material adecuado. Entonces es un procedimiento interno. Cabe decir que en la reproducción
este, por inseminación artificial se divide a su vez en dos vertientes, en la homóloga y en la heteróloga. ¿Cuál es la homóloga? Para empezar, hay que decir que es el que se da por el que la pareja de la mujer va a donar los espermatozoides para que se pueda realizar la fecundación del óvulo y se pueda crear la vida. O en su caso, si el hombre también llega a ser estéril, también pueden buscar a un donante a través de un banco de espermas, que es el que se va a encargar de proporcionar y se va a insertar estos espermatozoides en el óvulo de la mujer. Y de ahí es como se inicia el procedimiento. Ahora bien, en la reproducción heteróloga ya es prácticamente cuando las personas, pues sobre todo el hombre, no tiene la posibilidad de generar esa, ¿cómo decirlo? Esa es toda esa producción de espermatozoides. Entonces, prácticamente se van a vincular con algún banco ya directamente, algún banco de espermatozoides, quien se va a encargar a su vez de generar estos elementos, estos gametos que se conocen a la mujer para que se pueda realizar la reproducción por medio de la inseminación artificial. Algo que es aquí un poco y que asusta mucho a las personas y a la sociedad es que esta reproducción por medio de la inseminación artificial se puede hacer intervivos, o sea, entre vivos o después de la muerte, post-mortem. Es algo que ha traído a colación un problema ético y moral para nuestra sociedad, porque lo normal en la sociedad que conocemos actualmente es que la reproducción humana se haga en vida, ¿no? Dos personas que se unen, ya sea en matrimonio, en concubinato o una pareja pues más o menos estable. Entre ellos surja este lazo y se cree lo que es un hijo, ¿no? Pero hay ocasiones en que, no sé, supongamos, la mujer y el hombre suponen que están en una edad en la que no es viable todavía concebir un hijo. Consideran que no están maduros para poder tener y criar un hijo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, el hombre, pues yo estoy en una edad en la que los espermatozoides tal vez tienen una vida útil, me los solicito que los guarden en un banco de espermatozoides, se congelen por un determinado tiempo y más adelante ya se pueda dar esta situación de tener un hijo. Otra situación que puede suceder es, por ejemplo, que la reproducción por medio de la inseminación artificial se da cuando en algún caso la mujer tal vez por lo que ha escuchado a lo largo de la vida y de la sociedad que el parto es doloroso, que todos los malestares que se sienten del embarazo, pues ella considera que también no es la edad adecuada, ¿no? Que está estudiando tal vez, está ya en un posgrado, está trabajando, entonces dice, pues yo también prefiero abstenerme y más adelante hacemos la reproducción por medio de la inseminación artificial en la que pues será una edad adecuada, ¿no? Más que nada es ya dependiendo de cada uno de las parejas. La reproducción asistida post-mortem también es cuando tal vez ya se extrajo ese gameto, ese espermatozoide, se guardó en un banco, se congeló bajo nitrógeno una cierta cantidad de grados centígrados altamente para que no tenga algún malestar esos espermatozoides. Pero ¿qué sucede? Fallece la persona tal vez que donó esos, que en su momento era el esposo, el concubino o la otra pareja, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí, pues es que tal vez se puede llegar a tener ese hijo, sin embargo, pues ya hay una declaración de muerte por parte del donante. Se tendría que hacer prácticamente esa reproducción asistida de la inseminación artificial, pues ya prácticamente si era su cónyuge, su esposo, pues a través del testamento, ¿no? Que haya dejado el dicho de que, pues oye, yo quiero tener un hijo contigo, pero pues si en algún momento me llega a suceder algo, yo quisiera que esos espermatozoides que yo doné y congelé se materialicen en un hijo con posterioridad. Ahí entran algunas cuestiones morales y un poco complicadas para el niño que en dado caso llegue a suceder. ¿Por qué? Porque el niño tal vez se realiza la reproducción asistida de esa manera, pero ¿qué va a suceder el día de mañana? Le va a preguntar a su mamá, oye, ¿quién es mi papá? Ah, pues es tal persona, ¿no? Pero él falleció, y si él falleció, ¿cómo es que yo nací? Ah, pues ya se le empieza a explicar. Entonces yo creo que también
confundiría un poco al menor en este caso y se estaría pues de alguna manera pues limitando o ese derecho a vivir en familia como realmente debe de ser en la actualidad, ¿no? Que es uno de los principios que se vela, el interés superior del menor, el derecho a vivir a una familia. Otra forma de reproducción asistida es la reproducción in vitro. ¿Cuál es la reproducción in vitro? Aquí prácticamente todo el trabajo se hace en un laboratorio. ¿Qué sucede? A la mujer se le brinda cierto tratamiento para que exista una cantidad de óvulos que se puedan extraer. Se extraen los óvulos, al igual que se extraen los espermatozoides del hombre. ¿Qué sucede? Una vez que extraen tanto del hombre como de la mujer, estos se unen en un laboratorio. Los introducen en un líquido que pues, los médicos tienen y ahí hacen la unión. Generan esa unión entre espermatozoide y óvulo. Y no solo uno, sino dos o tres o hasta cuatro. Estos cuatro óvulos son insertados nuevamente después de un determinado tiempo en que vieron que ya es viable esa reproducción, que el óvulo va a crecer y va a reproducirse, son insertados en la mujer. O sea, primero se le extraen los óvulos, también los del hombre, se reproducen en el laboratorio y se insertan. ¿Por qué se insertan hasta 4? Porque más pueden producir un riesgo y menos porque también las probabilidades pueden ser tal vez nulas, ¿no? A pesar de que tal vez exista ya los gametos que se unieron, no sé, el espermatozoide y el óvulo, por alguna razón tal vez la mujer pues no puede lograr ese proceso de embarazo. Entonces aquí ya estamos ante una reproducción que es externa, ya no es interna como en la reproducción de la inseminación artificial. Entonces ya implica también prácticamente un trabajo extraordinario y a la vez que suena increíble en cómo los especialistas, los médicos pueden realizar este tipo de trabajos. Y la maternidad subrogada. ¿Cuál es la maternidad subrogada? Actualmente este tipo de reproducción se está dando en varios estados de la República. La Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí, ¿sí? ¿En qué consiste? En que tal vez al igual la mujer no puede tener un hijo. ¿Por qué? Porque pues considera ella tal vez que hay algunas cosas que afecten a lo que es su organismo y eso va a impedir que pueda generar vida, o sea, reproducir a su hijo. ¿Qué problemas hay? La doctrina nos dice que tal vez en algunas ocasiones la secreción vaginal, ¿sí?, su acidez haga que el espermatozoide impida el ascenso al óvulo. Entonces, algunas de estas razones son las que hacen que la mujer que no puede tener a un hijo por sí misma, por alguna complicación, solicite a otra mujer que le alquile su vientre. ¿Cómo se hace esto? Hay diversas formas. Puede ser que la mujer que no puede tener hijos, por alguna razón, sí pueda tener los óvulos y sí sean viables, pero ya todo el proceso de gestación ya no lo pueda lograr. Entonces lo que va a hacer ella es que ese óvulo que ella tiene se lo van a extraer. Igualmente al hombre le van a extraer los espermas, al que es su esposo, y los van a unir. Es prácticamente la reproducción in vitro. Los extraen, los unen en un laboratorio, pero se lo dan ese óvulo ya fecundado a otra mujer, o sea, a una tercera. Y esa mujer va a gestar al bebé durante 9 meses. O sea, es increíble. Este es un supuesto. Otro supuesto es que la mujer no tenga la fertilidad y el hombre tampoco. ¿Qué hacen? Entonces, a la persona que va a solicitarle que lleve en su vientre al bebé, le dicen, ¿sabes qué? Tú préstame tu óvulo. Pero como mi esposo tampoco puede generar espermatozoides porque es estéril, bueno, los genera pero son estériles, le vamos a pedir a otro hombre que no los done, ya sea alguien que ellos conozcan o en su caso un banco de espermas. Entonces ahí ya hay una, ¿cómo decirlo? Hay una unión plurilateral. Está la mujer que quiere tener un hijo, el padre, pero aparte está la mujer que lo va a gestar, la que ejerce la maternidad subrogada y un donante.
o en su defecto, puede ser que la mujer no tenga el óvulo, el hombre sí sea fértil, entonces le dicen a la mujer que va a alquilar su vientre, ¿sabes qué? Préstame alquílame tu vientre, por favor, con base en un contrato que también celebran, mi esposo te va a donar lo que es el esperma, va a poner el esperma para que el hijo sea nuestro, ¿no? Y ya ella va a tener esta gestación durante los 9 meses. Sin embargo, cabe decir que es muy complicado todo esto, porque hay algunas dudas que llegan a surgir que bueno, vamos a ver más adelante para no agotar todo en este momento. Bueno, muy interesante esta parte de todas las formas que mencionas en el sentido de esa reproducción asistida, ¿no? Escuchar la verdad de manera clara, porque de repente da la impresión que únicamente pudiera existir una forma, o al menos es lo que la sociedad puede percibir, pero con toda esta explicación tan clara, creo que ahora abordaríamos la parte más compleja, es decir, todo lo que va a traer como una implicación jurídica cuando hablemos de una reproducción asistida en cualquiera de esos puntos, ¿no? En primer lugar, bueno, habría que ver si en el caso de México y de manera más particular en el caso de Oaxaca están debidamente reguladas estas figuras, por un lado en el ámbito jurídico, pero por el otro lado lo que mencionabas, porque creo que mencionaste que pueden ser dos aspectos, uno, el aspecto médico, es decir, hasta dónde se involucra la ética, ¿no? Sí. Por un lado, de un profesional de la medicina, y por otro lado, lo que va a implicar, porque al menos en ocasiones uno escucha que cuando la madre, que en este caso va a subrogar, es decir, la que va a facilitar su vientre para que pueda gestarse este producto, se llega a encariñar tanto con el bebé que a pesar de que pudiera haber existido un contrato, esto ha sido en otros países, me parece, Sí. no sé en el caso de México, pero de repente como que se encariña tanto con el producto que van a hacer que llega un momento en que ya no quiere cumplir con ese convenio, ese contrato al que se obligó inicialmente. Entonces son aspectos, implicaciones que de alguna manera habría que ver si están debidamente reguladas o qué es lo que habría que hacer en determinadas circunstancias. Bueno, para empezar, en Oaxaca no se encuentra regulado todavía esta figura. Uh-huh. Está en la Ciudad de México. La Ciudad de México, en su legislación civil, establece, como el artículo 4 constitucional, que el hombre y la mujer decidirán de manera libre y autónoma sobre el número de hijos y el esparcimiento de estos. Uh-huh. Fundamento legal que permite a las personas poder formar una familia. Uh-huh. El Código Civil especifica: las personas pueden tener hijos por cualquier método, incluso por cualquier método de reproducción asistida, porque como ya lo dije son 3: la inseminación artificial, la reproducción in vitro y la maternidad subrogada o el vientre alquilado, que es como coloquialmente se le conoce. No se encuentra regulado en Oaxaca, en la Ciudad de México sí, y establece prácticamente un cambio en la maternidad y la paternidad para empezar. ¿Por qué? La maternidad históricamente se concibe como aquella en la que la madre da a luz. O sea, la maternidad nunca se debe de probar, porque automáticamente la mujer que está dando a luz se presume y se sabe a ciencia cierta que es su hijo. Sin embargo, en el Distrito Federal ahora dicen, pues si vas a tener un hijo por medio de reproducción asistida, la única manera en que tú puedes declarar tu maternidad y legalmente ejercer esa filiación, porque la filiación es el vínculo que une al hijo con la madre o al hijo con el padre, es mediante el reconocimiento que tú hagas. Porque como ya lo dije, pues hay una multiplicidad de participantes. Está la madre que quiere tener al hijo, pero tal vez no puede, alquila el vientre de una madre. La otra madre pues pone el óvulo, y aparte está el padre, que es el que pone el esperma si es que es fértil, y si es infértil va a buscar a otro hombre que lo done. Entonces hay también una gran cantidad de genes, y si nos damos cuenta, pues los genes prácticamente pertenecen a la mujer que alquiló el vientre y al hombre donante que los dio, pero entre el niño que nació y los padres que hicieron todo ese proceso no existe ningún vínculo consanguíneo. Entonces el Distrito Federal dice, bueno, la única manera en que se va a comprobar la maternidad y la paternidad es reconociéndolo.
Esa es la forma. Legalmente, ¿cómo se lleva el procedimiento? Cuando es o se habla de una maternidad subrogada, que vuelvo a repetir es cuando se alquila el vientre de una madre, se realizan dos tipos de contratos. Uno entre la institución médica que se va a encargar de realizar todo este proceso de gestación de la reproducción, y el otro contrato que es el que se va a celebrar con la madre que va a alquilar su vientre. Es muy importante decir que la madre, que los padres que buscan tener un hijo a través de la reproducción asistida, el contrato que van a celebrar con la institución médica es simplemente un contrato de método, más no de garantía de hijo. ¿A qué me refiero? Que la institución médica va a poner a disposición de los padres, obviamente por una contraprestación que es el dinero que van a pagar, el servicio de todos o todas sus herramientas médicas para facilitar el nacimiento de un hijo. Sin embargo, si en el proceso al final, supongamos, hay algún inconveniente de que no nace bien el hijo o algo así, pues entonces la institución médica yo creo que se estará desligando de esa responsabilidad, porque te va a decir, en el claro estipulamos que es simplemente de método, o sea, tú me das tus gametos, que son el óvulo y el esperma, y yo me encargo de que se reproduzcan, pero no te garantizo al 100% que salgan. Esto es con base en la institución médica, aunque si nosotros vemos, por ejemplo, si ustedes han visto a medianoche en la televisión, hay una institución médica, creo que se denomina Ingenes, que habla sobre este método de reproducción asistida y que los invita y que hay un 100% de confiabilidad. Ahí ya dependerá de qué tan avanzadas sean las técnicas y puntuales en el cumplimiento. Ahora bien, respecto a la madre que va a alquilar el vientre, supongamos que es el caso de esta reproducción asistida, con ella también se genera un contrato también en el cual pues es una prestación de servicios, por así decirlo, en el cual la madre gestante dice, bueno, yo me obligo a llevar en mi vientre y a concebir a un hijo que tú estás buscando que se geste, ¿no? Que se desarrolle, que nazca. Y tú, a cambio, me vas a dar como prestación, como contraprestación, una cantidad de dinero. O sea, eso nos hace ver de alguna forma que se está lucrando también con la vida humana. Y si nosotros vemos, también, pues eso no es muy ético, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, delitos en los que se vende tráfico de niños. Entonces, ahí se hace de manera ilegal porque se arrebatan de los padres y se venden, ¿no? Pero aquí se está creando vida y se está ya generando un pago. Si lo pensamos de manera consciente, pues estamos obligados, ¿no?, a retribuir con alguna prestación a aquella persona, porque si nos va a alquilar su vientre, pues resulta dable darle una contraprestación. ¿Qué incluye este contrato? El contrato incluye que los padres interesados en gestar al niño van a poner a disposición de la madre gestante todo lo necesario, atenciones médicas, o sea, van a ir a sus revisiones mensuales, a que esté bien el niño, a que todo vaya bien, para que al final nazca un producto viable. Pero ¿qué sucede con lo que usted me comentó? ¿Qué sucede si la madre gestante que tiene al hijo ya no lo quiere dar al final porque se encariñó con él? ¿Qué sucede? En otros países pues se ha dicho que prácticamente pues existe una maternidad entre la madre gestante y el hijo porque hay un vínculo consanguíneo. Entonces, ¿cómo le vas a arrebatar a esa madre que tiene el vínculo consanguíneo ese hijo y dárselos a otras personas? Entonces, en otros países como Europa se ha dicho, ¿sabes qué? Lo siento, pero este tipo de maternidad no está permitida. Tan es así que en nuestra legislación en Coahuila está prohibida la maternidad subrogada. Dice la persona, no recuerdo el artículo, pero dice, a la persona que se le inserte un óvulo fecundado viable, se entenderá que existe maternidad entre la mujer y el producto, mas no se entregará a otra persona y está prohibido por la ley, mientras que la legislación del Distrito Federal dice, sí está permitido cualquier tipo de reproducción asistida. O sea, que aquí ya depende más que nada de las personas cómo lo quieran hacer, dependiendo de sus posibilidades naturales y físicas en su cuerpo. Si ellas no pueden, si la mujer no puede, pues alquilar un vientre. Si la mujer puede,
buscarán la inseminación artificial, nada más que el hombre le dé el óvulo y se le inserte. O en su caso, pues la reproducción in vitro, que a la mujer le extraen el óvulo, al hombre le extraen el esperma, en el laboratorio hacen que sean viables y se insertan nuevamente y la mujer que pretende ser madre se le transfiera nuevamente a su útero. De esa manera podría ser ese caso. Otro problema que surge en el caso de la maternidad subrogada, ¿qué sucede si la mujer que alquiló el vientre fallece al momento de dar a luz? ¿Está previsto eso en el contrato? Habría que preguntarse. ¿Cuáles serían las implicaciones ahí para los contratantes? Sí, porque puede darse el caso de que los padres de esa mujer que fallece y que es la que alquiló el vientre, pues digan, ¿saben qué? Pues es mi nieto o mi nieta, ¿no? Y entonces se entra en otra dinámica de carácter jurídico. O sea, la verdad interesante por todo lo que implica, por todas las repercusiones que va a traer y sobre todo en el caso de Oaxaca de manera muy particular, decías, bueno, no está regulado, pues puede pasar lo mismo de la figura del aborto. Recuerdo cuando en el Distrito Federal se empieza a legalizar bajo ciertos esquemas, pues entonces lo que provocó es que muchas personas, y no estoy hablando nada más de mujeres, porque al final de cuentas era decisión de ambos, decidieron ir al Distrito Federal a practicar el aborto, ¿no? Bajo un esquema legal y evitar ser criminalizados. En el caso de esta figura de la reproducción asistida, pues todavía es más compleja por todo lo que, todas las variantes que existen, ¿no? Y que, pues a lo mejor, como decimos, ¿no? El tiempo va a ir generando las pautas, qué es lo que se tendría que hacer para enfrentar esto. Ahorita tocabas el tema, ¿no? ¿Qué sucede si fallece la madre? Y pues entonces los familiares que van a querer cumplir o no el contrato, entrar en una serie de situaciones de carácter jurídico que van a ser más complejas y que realmente también pueden afectar esta situación del niño o niña que vayan a nacer, ¿no? Hasta se buscan a las parejas que con un estereotipo tal, ¿no? Para que su hijo o hija, al quien de alguna manera van a generar, pues, van a procrear, digan, bueno, va a tener estos genes, ¿no? Y estén casi, le digo, teniendo o soñando un bebé de cine, ¿no? O como un artista de cine, y de repente sale con que no. Y obviamente la institución, lo que decías, no se va a responsabilizar de esta cuestión porque únicamente tiene que ver con el método, ¿no? Exactamente. Entonces son cuestiones más complejas de lo que uno pudiera pensar, ¿no? La verdad es que sí es un poco difícil entender cómo es que la tecnología avanza mucho. Porque llevando esto a lo que usted me comentaba, la tecnología y los avances médicos sin duda van mucho más adelante que la facultad de los legisladores para regular todas esas conductas o acciones que se realizan en el medio. Yo creo que todos los legisladores no, no, no saben también cómo abordar este tema realmente. Se necesitan de especialistas, porque realmente pues es una materia compleja en la que nos está ganando más el ingenio humano para crear que para regular esas conductas. Ahora, con lo que usted me decía respecto a cómo lo vería nuestra sociedad oaxaqueña, yo creo que las personas nunca van a estar a gusto con nada. Realmente. Lo vivimos en la sociedad. Cualquier persona hace algo bueno, se lo están reprochando que lo hizo o lo obtuvo de una manera pues no adecuada, ¿no? Con respecto a la reproducción, yo creo que abre una posibilidad para todas aquellas personas que no pueden. Sin embargo, existen otras posibilidades. Antes de hablar de reproducción asistida, de tener un hijo mío, ¿por qué no también hablamos de la adopción? Hay muchos niños que se encuentran en los albergues, en el Sistema Integral del Desarrollo Infantil, que es el DIF, que no tienen una familia. Pero también nuestra idea como personas, no digo que todos, pero sí un gran porcentaje de la sociedad, siempre quiere tener hijos de sí mismos, con sus genes.
Entonces, yo creo que la reproducción asistida hasta cierto punto es adecuada, es viable, es una forma maravillosa en que viene a resolver los problemas en que las personas no se pueden reproducir ni tener un hijo. Pero implica muchas cosas. Primero, como lo mencioné, la reproducción se puede dar por infertilidad de los padres, ¿no? Que esa sería una justificación muy clara y legal para que se pueda acudir a solicitar una reproducción asistida. Eso sucede en el estado de Coahuila, que dice que las personas unidas en matrimonio o concubinato por más de 5 años y que no hayan podido durante ese tiempo tener a un hijo y esté justificado plenamente, pueden acceder al método de reproducción asistida, ya sea la reproducción in vitro o la inseminación artificial, excluyendo a la maternidad subrogada. Pero, por ejemplo, ahí ya dieron una idea de cómo resolver ese problema, que es justificar que no se puede. En otras ocasiones, como yo le decía, tal vez por estética o tal vez por temor de la mujer, no sé, a fallecer en el parto, pues a que modifique mucho su cuerpo, prefieren alquilar el vientre a otra mujer, ¿no? Entonces son cuestiones que realmente se deberían de poner en una balanza, de ponderar y decir, es más viable tener un hijo de reproducción asistida, ya sea inseminación artificial, o reproducción in vitro, o de un alquiler de vientre. Siempre y cuando nosotros estemos comprometidos como padres a que le vamos a brindar todo lo necesario a ese hijo que van a hacer, el cariño, la atención, la salud adecuada, el afecto, todos los elementos que requieren un niño para nacer, porque si nada más queremos un niño para presumirlo, pues no tiene caso. Y entonces la sociedad estaría de acuerdo y estaría fundamentada su rechazo a este tipo de cuestiones o este tipo de nuevos métodos de reproducción. Mira, tocas un aspecto y te lo comento porque precisamente ahorita mandan un chat en el sentido, y hace días tuvimos la oportunidad también de hablar de este tema de la adopción. Sí. Y yo, inclusive hablábamos de la adopción a la luz del matrimonio igualitario, que también es un tema muy complejo. Sí. Y tú lo mencionabas allá inclusive, que para adoptar a un menor, donde sea, hay una serie de obstáculos que más bien pareciera que lo que te hacen es imposibilitar que puedas adoptar un menor, sí, ¿no? Entonces de ahí que se empiece a voltear la vista hacia este lado de decir, bueno, la reproducción asistida. Y obviamente también con todo lo que hemos venido platicando en este programa, pues también va a traer unas implicaciones jurídicas que no se han atendido, y también retomando el aspecto tecnológico, es decir, la tecnología está avanzando a una velocidad impresionante. El tema es que jurídicamente nos estamos quedando rezagados, y ahí es donde tenemos que, sobre todo los abogados en este país, debemos tener muy claro, sobre todo porque ahorita también mencionabas el tema del interés superior del menor. La ley sí lo tutela, los tratados internacionales, hasta un protocolo, pero basta acudir a las instancias jurisdiccionales o no jurisdiccionales y nos encontramos que ese interés superior del menor es severamente cuestionado. Eso no es cierto, o sea, esos son los puntos. Y sobre todo cuando un menor, que ahorita lo mencionabas también, no pide nacer y de repente se ve inmerso o se va a ver inmerso en una situación que le complica porque se va a encontrar con dos familias en pugna, de las cuales no pidió, o él tuvo la oportunidad de elegir cuál iba a ser su familia, ¿no? Sí. Más complejo de lo que pudiera parecer, ¿no? Sí, pues realmente en ese aspecto, como lo comentábamos en esa ocasión en la adopción a la luz del matrimonio igualitario, es sumamente complejo y de mucho tiempo. Iniciamos ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer, del DIF, el trámite. Se busca un niño, se tiene que pasar los filtros en los que haya capacidad económica, en los que haya una superación en un aspecto, en una prueba psicológica, médica, por parte de los que pretenden adoptar. Se debe de tomar en cuenta
los comentarios o las ideas del menor que pretende ser adoptado, que es algo que se impone como obligación a cualquier autoridad judicial o administrativa en la cual se va a ver involucrado un niño y que afecte, porque una adopción también puede ser en alguna forma una afectación a él, si no son unos padres correspondientes. De ahí se pasa el filtro al juzgado familiar, en el cual va a resolver. Entonces, es un proceso de bastante tiempo, en el cual va a involucrar que, pues en muchas ocasiones a veces no se pueda dar esa adopción y como usted dice, pues estén volteando mejor a una reproducción asistida. Lo que voy a gastar en un abogado, en un procedimiento de adopción, mejor lo gasto o lo invierto en la reproducción de un hijo. Y alguien que lleve mi sangre, podría ser el pensamiento, ¿no? Sí, o aparte de que dice, bueno, es un recién nacido, ¿no? Porque en el tema de la adopción encontramos que ya son incluso hasta niños de Sí. 4 o 5 años, hasta mayores, ¿no? Entonces son cuestiones que, pero además tienen que ver con cuestiones éticas, morales, ¿no? Y aquí en este punto, pues obviamente con toda la explicación que das de cuántas formas de reproducción asistida existe, pues todavía es más complejo, ¿no? Y en tu visión, ¿qué opinarías? O sea, ¿cómo se debe involucrar el Estado y las propias instituciones? Porque al final de cuentas es una situación que ya existe, no se puede ocultar, ¿no? Que podemos pensar incluso casos donde ni siquiera son padres biológicos, pero adoptan menos que alguien, una madre que es muy pobre y que sabe que no puede satisfacer, y dice, ¿sabes qué? Yo te regalo a mi hijo, tú regístralo. Sí. Y ya ven cómo hacer la documentación para que aparezcan como hijos de esa pareja o de ese matrimonio que no lo fuera. Entonces la idea es ir erradicando y después se arrepiente la madre o el padre y buscan a su hijo biológico, Sí. aun cuando ya legalmente no existe. Todo esto, ¿cómo piensas que pudiera involucrarse el Estado? Es decir, institucionalmente, porque al final de cuentas son figuras que existen. Pues para empezar, el Estado, como usted dice, no debe soslayar este hecho natural que está sucediendo, ¿no? En el cual muchas familias, en la intención de crear una familia con un hijo o dos hijos, pues deben de buscar la manera de regular, primero que nada, esto, en la que haya una equidad. ¿Por qué? Porque si se va a buscar que una madre adquiere su vientre, que se le dé lo justo. También no hay que ser una persona que vaya a abusar, porque hay situaciones en las que de manera altruista, porque yo creo que así ha sucedido, que una mujer puede decir, ¿sabes qué? Yo te tengo mucha estima porque eres una persona con la que he convivido muchos años y te estimo tanto, te quiero tanto, que pongo a tu disposición mi vientre para que tú tengas un hijo. Y lo tienen. Pero el Estado debe de regular todo eso. Debe de ver que aunque sea de manera altruista, haya las atenciones necesarias para con ella persona que está alquilando su bien. No puede mantenerse con los ojos cerrados y dejar que la sociedad intente arreglar sus problemas como ella quiere, porque el Estado es el primero que debe de garantizar el derecho de los niños y de un sano desarrollo, en este caso su crecimiento, y que no haya complicaciones también con aquella persona que tal vez de manera onerosa porque le están pagando o de manera altruista porque lo está dando por sí misma el vientre para que alguien más lo tenga. Entonces el Estado debe de prever todo esto, primero que nada regularlo en la ley, porque a través de la ley es como se justifica la posibilidad o no de poder llegar a la reproducción asistida. Hay que ver primero si el Estado lo va a autorizar, que pues es incuestionable que debe de autorizarlo, porque el Estado no puede prohibir a las personas hacer ciertas cosas, salvo aquellas que sean en contra de la ley, pero crear vida y sustentado en el hecho de que tú vas a mantenerlo, a cuidarlo, a ser un padre o una madre realmente, pues yo creo que el Estado debe de garantizar las instituciones, debe de proveer también de las instituciones médicas en las que haya el equipo necesario, porque también cuántas instituciones médicas tal vez por el afán pues de que ya ven una mina de oro ahí, intentan hacerlo y con el material que realmente pues no es 100% adecuado, tal vez no está esterilizado, tal vez están ocupando métodos que realmente no son los correctos y que están lacerando a la mujer y que están generando que un producto también nazca mal. Entonces el Estado sí debe de prever todo eso. Es un tema de salud pública también, o sea, Sí, a eso se refiere, no sé, decir, todas las implicaciones que traen, no solamente en el ámbito jurídico, sino también
y en el ámbito de políticas públicas. Si estamos hablando de un tema que tiene que ver con salud, porque al final de cuentas están involucradas instituciones de esa naturaleza, pues también, ¿no? O sea, es obvio que cuando mencionas que no se firma más que un convenio, un contrato de método, pero no de garantía, pues obviamente lo que están haciendo es cuidarse, ¿no? Sí. En ese sentido, para evitar generar responsabilidades. Pero ahí es precisamente el tema, la responsabilidad del Estado, y sobre todo que en la actualidad se habla mucho de esta parte de los derechos humanos, y el tema de la salud pública es, al final de cuentas, es un derecho humano. Pero bueno, ya para concluir quisiera que nos hicieras pues ya, unas palabras, sobre todo en relación a este tema, y pues muy breves para ya cerrar. Ok, para concluir, yo quiero decir que actualmente esta figura algunas personas la están ocupando para lo que es, para generar vida, tener un hijo y cuidar a ese hijo como realmente lo hace una familia. Pero por desgracia existen otras personas que a pesar de que ya tienen un hijo o hija o adolescente, lo están ocupando de una manera equivocada. ¿Por qué? Hay una figura en otros estados, en otros países como Estados Unidos o Europa, en la que están creando otro hijo con una reproducción asistida para ayudar a su primer hijo que tuvieron de manera natural. ¿A qué me refiero? Tuvieron tal vez a Juanito de manera natural. Por alguna razón Juanito se enferma y necesita la donación de un órgano que es imposible de conseguir porque sabemos que el sistema de donación de órganos está muy mal y pésimo. ¿Qué hace la familia? Alguien les dice, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es tener otro hijo. Y ese hijo que posteriormente le done esos órganos que necesita. El hijo que están trayendo por medio de la reproducción asistida, lo están ocupando. No lo están trayendo para darle cariño, amor, atención, cuidados. Lo están ocupando para que le done los órganos al primer hijo que ya tuvieron. Entonces, esta reproducción asistida se debe de regular por la ley y se debe de ocupar para lo que es. No se puede trastocar los derechos del niño, porque los derechos del niño los vemos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunado a ello, vemos que el Comité de los Derechos del Niño se encarga de ver que se cumplan los derechos y los principios que están inmersos en esa convención, aunado a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí se ve todos los derechos y dicen que los niños tienen el derecho a supervivencia, a no discriminación, a vivir en una familia. Pero materialmente se están protegiendo o tutelando esos derechos, yo creo que no, porque un niño recién nacido, ¿cómo va a poder hacer para cuidarse si sus padres al final de cuentas van a ser los que van a disponer de ellos? Tendría que entrar la regulación también en la materia de salud. Sí, es grave porque de alguna manera podemos pensar como esta parte de una clonación, por un lado, que también está en contra de la ética, pero por el otro lado que se está utilizando, valga la expresión, y se oye muy feo, pero como tener otro hijo o hija, como más bien como refacciones, ¿no? Así lo Exactamente. podemos entender, o sea, es decir, como un ente, como un objeto cuando esto es incorrecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a dar por concluido este programa. Desde luego agradecemos tu, tu asistencia, la verdad muy interesante, todos los puntos, creo que hasta tiempo nos hizo falta, pero ya habrá oportunidad de poder abordar de manera muy particular, a lo mejor algún caso muy concreto que se pueda ver, porque también entendemos la Corte hasta dónde ha fijado criterios de este tipo. Me imagino que hay muy pocos, si es que los hay, ¿no? De hecho, la Suprema Corte no se ha metido todavía a regular esta materia, a pesar de que ya se encuentra legislada en algunos estados de la República. Entonces vemos que vamos todavía muy atrás y pues ya sabemos que para que haya un precedente pues también hay que iniciar en los juzgados el foro común, luego foro federal, entonces es un proceso que lleva mucho tiempo. Sí, para que se pronuncie. Pues bueno, le reiteramos, muchas gracias, estimado Jorge. La verdad, igual a todo el público que nos estuvo escuchando, viendo por su programa Praxis Te Asesora. De igual forma, los esperamos la próxima semana a la misma hora. Por último, maestro, no sé si haya tiempo todavía, yo quisiera felicitarlo a usted y a la Asociación Praxis por el cumpleaños que están ahorita teniendo, este aniversario que tienen ustedes, el trabajo que usted ha hecho con todos los jóvenes. Gracias a usted, el día de hoy yo estoy aquí, han estado otras personas, gracias a su apoyo y de manera incondicional es como la sociedad pues se encuentra conociendo de estos temas
realmente son interesantes, y si no fuera por usted, aún existiría pues alguna vaguedad o desconocimiento total. Entonces, mis más sinceras felicitaciones a usted por encabezar por esta asociación y por el apoyo que nos brinda a todos y cada uno de nosotros, porque si hemos sobresalido, pues es gracias a usted. No, al contrario, gracias, y reitero, de todos modos, aunque no sea mi cumpleaños, pues bueno, admitimos regalos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Gracias.